Y prepárense en Ejercítate en Casa porque precisamente ustedes de pronto han sentido que al saltar pueden de pronto soltar un poco de orín o de pronto tienen pues problemas con su aparato digestivo y le da esa famosa diarrea, pero no es capaz de sostenerlo y en ocasiones pues ocurren accidentes o luego también de un parto resulta que pues también hay problemitas, no puedes caminar mucho porque puedes también pues llegar a orinarte de a chorritos. Pues precisamente vamos a hablar de qué pasa con el piso pélvico y por qué se debilita. Y ojo, porque no es solo para las mujeres, a los hombres también se les debilita el piso pélvico y para eso está con nosotros primero, pues en la parte médica, ginecólogo, que hace también parte de nuestra familia, doctor Hermes Jaimes. Bienvenido al Café de la Mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y hablemos precisamente de esta pregunta, ¿por qué se debilita el piso pélvico? Bueno, resulta que el piso pélvico es una estructura muy complicada. Acá tenemos los huesos de la pelvis, tenemos el pubis, acá donde se unen los dos huesos grandes de la pelvis, y tenemos acá atrás el sacro. Estos tres huesos se unen y forman la estructura de la pelvis, por la cual están tres órganos ahí muy importantes. En la parte anterior, acá está la vejiga con la uretra, en la parte media está la vagina, está el cuello del útero, está el cuerpo del útero y mucho más adentro están los ovarios y las trompas, y está en la parte de abajo la parte final del tubo digestivo, que comprende el colon sigmoide, la ampolla rectal y el ano con su esfínter para controlar voluntariamente estos músculos. Entonces, para poder sostener eso en su puesto, porque nosotros nos volvimos personas, los humanos, evolucionamos de caminar en cuatro extremidades a caminar solamente en dos. Entonces, al ponernos de pie, toda la fuerza cae sobre esta estructura, y aquí tiene que haber unos músculos muy fuertes para sostener, mucho más en la mujer, para sostener las tres estructuras, y en el hombre también para sostener la vejiga y la parte final del tubo digestivo. Entonces, todos estos músculos tienen que actuar muy coordinadamente. Hay otra cosa que se llaman los ligamentos. Los ligamentos son como unas tiras de tejido que sostienen el útero en la mitad, que lo pegan que lo fijan a la pared de la pelvis, que le dan movilidad. Hay unas relaciones entre la vejiga, el útero. Acá entre la vejiga y el útero hay unos ligamentos que relacionan y que le dan piso, sostén al piso pélvico, y otros ligamentos que van del útero al sacro también sosteniendo, y otros ligamentos que van laterales del cuerpo del útero a las paredes de la pelvis. Entonces, todo ese componente de músculos, de ligamentos, tiene que estar funcionando muy bien para que puedan controlar los dos mecanismos importantes, el mecanismo de la micción y el mecanismo de la defecación. Y es que precisamente, doctora, que estamos viendo en pantalla esta imagen donde se muestran precisamente esos músculos de los que usted habla y que son los que hacen que pues se mantengan controladitos pues tanto la micción, que sería la orina, o también pues el momento de defecar. Sí, hay una gran cantidad de músculos pues que no vale la pena ponernos a detallarlos porque es muy complicado, pero sí, la parte más importante es acá, la parte de abajo, los músculos. Hay un músculo que se llama el músculo elevador del ano, que se divide en tres ramas, y este músculo está acá rodeando la pelvis abajo, y es el músculo más importante para el control. Ahí hay unas fibras que rodean la uretra, otras fibras que rodean el ano, conformando los esfínteres que controlan esos dos mecanismos de micción y de defecación. Y por otro lado, en la mujer, pues la porción, la vagina tiene una porción inicial que es estrecha y una porción final que es más ancha, donde está el cuello del útero. Entonces, los músculos de la porción inicial tienen que funcionar muy bien para que también mantengan en su puesto todos los órganos y también sirvan en el momento del acto sexual para contraer esos músculos, para que así la mujer tenga más placer, el hombre también, y se logre el orgasmo mucho más fácilmente siempre y cuando estos músculos estén funcionando bien. Entonces, todos esos mecanismos deben estar funcionando muy bien y se alteran por muchas causas. Y ahí la pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que precisamente altera pues que el piso
pélvico se debilite. De hecho, habíamos visto ya pues, dentro de nuestra entrevista una imagen donde mencionaba cuáles son esas razones, así que pues vamos a mostrarla nuevamente, doctor, pero para que le hablemos también qué es lo que causa que el piso pélvico se debilite. Pues lo primero es el envejecimiento, que no lo podemos controlar, pero si nosotros, como todo, hemos hecho ejercicio durante toda la vida, podemos llegar a la vejez manteniendo un buen piso pélvico, controlando todas esas funciones que ya hemos mencionado. Segundo, la nutrición. Es obvio que si no hay una buena nutrición, pues los músculos de todo el cuerpo se debilitan y estos también con mucha más intensidad. Tercero, en las mujeres el embarazo y el parto también son, porque imagínense ustedes, una estructura que mide 10 o 20 milímetros de diámetro tiene que pasar a 50 milímetros en el momento en que sale la cabeza fetal. Eso hace que se elonguen los músculos y que sea difícil recuperar ese tono rápidamente, y eso se demora su tiempo en volver a recuperar el tono muscular, y habrá ocasiones en que por un parto demasiado prolongado esas fibras musculares algunas se rompan y ya no tengan la integridad después de ese proceso que tenían al principio. Entonces, obviamente que entre más partos tenga una mujer, pues más se va dañando el piso pélvico. Esto no es razón para decir, no, ahora que me hagan cesárea a mí para que no se dañe, porque en el embarazo de todas maneras se relajan las fibras, se altera el piso pélvico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer ejercicios especiales que ya los tenemos cada vez más claros desde el embarazo para enseñarles a respirar durante el embarazo, ya en el momento del trabajo de parto, en el momento del expulsivo, cuando tienen que empujar, que sepa empujar bien para que el expulsivo demore muy poco tiempo y se recupere la anatomía del piso pélvico rápidamente después del parto. Y hay que enseñarles también a hacer ejercicios después del parto para que recuperen el tono muscular que tenían. Y ahí hablamos también de esos ejercicios que se han puesto de cierta manera de moda y que se hablan mucho de ellos, que son los ejercicios de Kegel. Ellos ayudan realmente a fortalecer pues también el piso pélvico. Sí, los ejercicios de Kegel son muy buenos, tanto en el hombre como en la mujer. Hay que aprenderlos a hacer porque eso ayuda a mantener los músculos del piso pélvico de buena consistencia y que controlen bien los mecanismos de micción y de defecación. Y también en la mujer, pues, que se mantenga bien el tono de la porción inicial de la vagina para la relación sexual. Cuando se hablan de algunos elementos como las bolas chinas y algunos otros implementos que dicen que también ayudan a fortalecer, sobre todo en las mujeres, pues el piso pélvico, ¿realmente funciona? Sí, hay muchas cosas que ayudan a mejorar el piso pélvico. Entonces, lo importante es que el piso pélvico es tan complejo que hay 3 especialidades que lo manejamos. Entonces, por un lado, los urólogos manejan sobre todo la parte de la vejiga, con la uretra, la continencia urinaria. Luego estamos los ginecólogos manejando los prolapsos genitales, pero también manejamos la parte de la incontinencia urinaria. Y está el coloproctólogo que maneja todos los problemas de la incontinencia fecal, de la pérdida de la estabilidad del esfínter, etc. Entonces son 3 especialidades que tenemos que trabajar mancomunadamente también con una persona muy importante que es la terapista, la fisioterapista entrenada en el manejo del piso pélvico. Entonces hay que armar todo un equipo, hacer la evaluación en estos casos complicados para saber qué se debe hacer, si solamente con ejercicio se pueden solucionar los problemas o si hay necesidad de hacer algunas cirugías o recurrir a otros mecanismos terapéuticos que tenemos, como el láser, como corrientes galvánicas, otra serie de recursos terapéuticos que se encuentran en la actualidad y que todos ellos sirven para mejorar el piso pélvico. Entonces, lo inicial, si una mujer tiene un problema de estos, pérdida involuntaria de orina, sensación de que algo se le sale por la vagina, que no puede controlar los gases, debe acudir a la consulta con el ginecólogo, la evaluamos, vemos si hay necesidad que el urólogo también la evalúe, de que se le hagan unas pruebas adicionales para clasificar la incontinencia urinaria, para definir si es de manejo médico, quirúrgico, de solo ejercicios, lo mismo que el coloproctólogo, si vemos la necesidad que la evalúe, también la evalúe, y se hace a veces una junta de las 3 especialidades y se definen los pasos para hacer el tratamiento de los pacientes. Y por eso hoy vamos a hacer precisamente estos ejercicios en casa para que ustedes, mujeres y hombres, recuerden, también lo pueden realizar, puedan pues practicar algunos de estos ejercicios de Kegel. Recuerden, ya lo menciona pues nuestro médico, hay que ir al médico, hay que
pues consultar con los especialistas, pero si ya usted consultó y si la solución está en los ejercicios, pues muy bien, prepárense porque vamos a hacer los ejercicios de Kegel. Doctor, muchas gracias. Mucho gusto. Y nos trasladamos precisamente para hablar de estos ejercicios de Kegel y vamos a iniciar con los ejercicios que podemos realizar en casa. Bueno, Emily, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes que todo es importante reconocer en dónde está ubicado el piso pélvico, porque podemos hablar de los ejercicios de Kegel sin saberlo, entonces debemos hacer una conciencia perineal. Básicamente es el soporte a la parte pélvica, funciona a la vez como un tapiz, como un sostén. Si colocamos nuestra mano en forma de hamaca sería la que estaría justo debajo de la zona genital. Entonces es importantísimo, no solamente antes del parto, después del parto, en los deportistas, el solo hecho de retener orina genera ya problemas de incontinencia, de que se va perdiendo el sostén, entonces es importantísimo. Perfecto. Vamos a aprender entonces varios tips que veo ahí en pantalla para que las mujeres, estábamos hablando que están de pronto en etapa de embarazo, pues puedan realizarlo tanto durante como después del embarazo. Pero para encontrar esos pisos, esos músculos, Lau, pues hay como unos tipsitos, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo importante aquí en cuanto a esa conciencia que hay que tener sobre el piso pélvico? Primero que todo, se puede realizar por etapas los ejercicios. Digamos que la posición de pie se realizaría en una etapa avanzada, porque inicialmente, cuando la persona inicia a entrenar su piso pélvico, debe estar en una posición acostada boca arriba. Más adelante puede pasar a una posición sentada y finalmente como estamos nosotros. ¿Sí? Perfecto. Entonces podemos, para las personas principiantes o que quieren iniciar a entender cómo se realiza este entrenamiento, esta activación, se pueden ubicar en estos momentos acostados boca arriba. Ok. Creo que nos hacemos lateral o así está bien. Bueno, es fundamental que la persona esté en una posición cómoda. Entonces vamos a estirar los brazos, que los hombros no queden recogidos, que no vayan a quedar elevados, los dejamos completamente extendidos, que las rodillas se queden flexionadas en una posición cómoda sin unirlas, ¿vale? Es fundamental para realizar los ejercicios de Kegel que la zona lumbar, la zona pélvica, no quede en una posición de anteversión porque aumentaría la curvatura, pero tampoco en una posición de retroversión porque aplana la zona lumbar. Entonces lo que hacemos es que debemos posicionar que quede un pequeño espacio en la zona lumbar con respecto al piso, un espacio muy pequeñito, no muy marcado, ¿vale? Entonces verificamos, en estos momentos se dice que la pelvis está en una posición neutra y es cuando podemos iniciar junto con los hombros relajados. Entonces de una manera muy sutil, muy natural, van a inhalar profundo por la nariz y empezamos a soltar el aire lentamente por la boca, contrayendo los esfínteres, sintiendo que estamos apretando los esfínteres. Lo vamos a hacer lentamente, ¿sí? Inhalamos por nariz y vamos a imaginar un ascensor en la parte baja de la pelvis, en la que a medida que van exhalando, en la medida que el aire va saliendo, el ascensor va subiendo lo que más puedan contraer, ¿sí? Mientras lo van haciendo, yo les voy a ir orientando porque la idea es como si estuviéramos reteniendo orina, ¿sí? Se le puede decir a la persona y en sus casas, la sensación es como de parar de orinar, se cierran los esfínteres, se cierran, se aprieta el ano, se contrae la vagina, se contrae el esfínter uretral, en los hombres ocurre exactamente lo mismo. Inhalamos profundo por nariz y exhalamos. Imaginen el ascensor mientras exhalan y los esfínteres hacen una función de succión, de apretar, de ascender, ¿vale? Mientras que lo están haciendo, probablemente se pueda sentir que se aprieta el abdomen, que se aprietan las piernas o que se aprietan los glúteos. Eso no debería suceder, ¿vale? Los hombros deben estar muy sueltos, los glúteos deben estar muy relajados y no deben sentir que se están apretando las piernas porque significa que se están involucrando otros grupos musculares. Entonces lo vamos a hacer una vez más. Esto ocurre igual para los hombres, el entrenamiento del suelo pélvico.
Inhalamos profundo por nariz, ensanchando las costillas, y exhalamos y muy lentamente ese ascensor se va elevando, los esfínteres están succionando sin que se genere movimiento a nivel de la pelvis ni del abdomen. Entonces, cada uno puede ir revisando qué tanta contracción del piso pélvico se puede generar, porque inicialmente pueda que no se sienta. Inicialmente la contracción puede ser de unos 2 segundos, ideal llegar a unos 10 segundos mientras se succiona, mientras se eleva el piso pélvico. Cuando la persona ya ha tenido, por ejemplo, las mujeres multíparas, es un poco más difícil, ¿sí? Y se hace un entrenamiento progresivo que siempre debe ser correctamente orientado, ¿vale? Importantísimo, lo que les decía, no apretar las piernas, y para esto podemos evidenciarlo ubicando un balón, una almohadita enrollada, cualquier rollito que podamos utilizar para ubicar en medio de las rodillas. ¿Cuál es la idea de este baloncito? Mientras estamos haciendo la respiración, inhala profundo, empujando las costillas hacia afuera. Exhala cerrando las costillas sin sentir que el balón se aprieta, vamos elevando el suelo pélvico. ¿Sí? El balón es para tener una imagen, para darnos cuenta que definitivamente la zona que se está contrayendo es el piso pélvico, ¿vale? Hay algunas técnicas actualmente, por ejemplo, la técnica de pilates, la técnica de los hipopresivos, de los ejercicios hipopresivos, que nos ayudan a hacer un entrenamiento y van de la mano con el suelo pélvico. Algo que es muy importante y lo vamos a hacer, lo vamos a activar en estos momentos, es el trabajo del transverso abdominal que se comunica y se relaciona directamente con el piso pélvico. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, paso a paso, con mucha calma y con una respiración profunda y tranquila que es clave para cualquier ejercicio, ¿vale? Sin realizar ninguna apnea, es decir, sin retener el aire. Entonces inhalan profundo por la nariz, ensanchando las costillas, vamos exhalando, cerrando las costillas, elevando el ascensor, hundiendo el ombligo, sigan contrayendo al máximo y van a empezar a soltar muy lentamente la contracción hasta volver a la posición inicial. Lo vamos a hacer una vez más. Inhala profundo, permitiendo que las costillas se abran, las empujamos. Ahora empezamos a exhalar lentamente y esas costillas se van cerrando, el ombligo entra un poco, el suelo pélvico asciende, un poco más, un poco más, un poco más, y volvemos muy lentamente a la posición natural, a la posición inicial, ¿vale? Cuando pedimos el movimiento a nivel de las costillas, cuando pedimos y solicitamos que el músculo vaya hacia adentro, lo que estamos haciendo precisamente es contrayendo el músculo más importante a nivel del abdomen, y es el que nos permite la silueta y el que trabaja de la mano con el suelo pélvico, que es el transverso, ¿sí? Un músculo profundo que debemos utilizar en cuanto a activación de piso pélvico se refiere. Junto con esta contracción interna y profunda podemos involucrar otro trabajo. Entonces, por ejemplo, ya sin el uso del balón, manteniendo la pelvis en una posición neutra. ¿Qué significa neutra? Como les decía, no está en anteversión, no está en retroversión, sino que está en una posición intermedia. Lo que vamos a hacer a continuación, y sin unir las rodillas, inhalo profundo por nariz, ensanchando costillas, y vamos a exhalar elevando lentamente los glúteos, haciendo la contracción del piso pélvico. Bajamos muy lentamente, inhalando, y lo podemos seguir repitiendo. Ya este ejercicio se realiza en unas etapas más avanzadas porque ya estamos involucrando la contracción del tren inferior. Inicialmente lo que se debe hacer es ganar la conciencia, como les decía, de dónde está ubicado el suelo pélvico, qué zonas y qué estructuras son las que se están activando. Como explicaba el doctor, es muy importante a nivel en la parte sexual, es muy importante en la parte de salud de las mujeres que están en el parto, en el posparto, de los deportistas, de los que practican saltos. En realidad
es para todo el mundo. Lo podemos realizar tanto en la parte preventiva como en la parte ya de rehabilitación, pero siempre debe ser orientado. En estos vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? Miri, ¿te parece si mientras Laura y yo terminamos esta serie vamos a ver una pequeña pausa y ya regresamos para hacer entonces el siguiente ejercicio, ¿listo? Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, muy bien. Entonces, en esta posición, ¿vale? Vamos a realizar otro ejercicio también produciendo la contracción del piso pélvico. Inhalamos profundo, ensanchando las costillas. Vamos a exhalar elevando la cadera, haciendo la elevación del piso pélvico hacia adentro y arriba. Nos quedamos ahí unos segundos y lo que vamos a hacer es manteniendo el ajuste, ¿vale? Manteniendo la faja abdominal apretada. En este ejercicio podemos hacer una serie de variaciones, como les decía, ya es en unas etapas más avanzadas, por ejemplo. Vamos a extender la pierna derecha de frente, estirándola al máximo, respirando profundo, regresamos al puesto y vamos a proceder, vuelves al puesto con la pierna, procedemos lo mismo con la otra pierna. Entonces, inhalas en el puesto, ensanchando, exhalas contrayendo piso, elevando pelvis. Puedes volver a inhalar en el puesto y exhalamos estirando la pierna. Regresa la pierna al puesto, regresa la pelvis al puesto. Hay una serie de ejercicios que podemos utilizar, pero siempre pidiendo, solicitando la contracción del piso pélvico, siempre sintiéndola, porque si no se siente, pues no tendría mucho sentido estar trabajando simplemente el tren inferior. ¿Vale? Entonces, inicialmente, como les decía, acostaditos boca arriba, pero tenemos otras posiciones más avanzadas. Entonces, podemos pasar a la posición sentada, ¿sí? Entonces, nos colocamos de pie, puedes ubicarte sobre un balón. Es mejor que queden lateral. Sí, yendo hacia hasta la Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos en la posición sentada? Y cada uno de ustedes en la posición sentado en la que se encuentren en este momento, ¿qué debemos hacer? Lo que les decía, hombros relajados, columna erguida. Con el solo hecho de tú estar estirando la columna, de estar creciendo, de estar empujando la cabeza hacia el techo, ya se activa el transverso abdominal y me gustaría que lo pudieran sentir en este momento, ¿vale? Entonces, van a empujar la cabeza hacia el techo, vamos a empujar los hombros hacia abajo, en esta zona la empujamos hacia abajo sintiendo que el cuello se elonga, sin llevar el mentón arriba, simplemente lo dejas en el puesto. Vamos a revisar, ya la columna está erguida, vamos a revisar cómo está la pelvis. Con la ayuda del balón vamos a balancear la pelvis para que puedan identificar cuál es la posición correcta. Vamos a mover el balón hacia adelante y hacia atrás. Una posición inadecuada que relaja el suelo pélvico y relaja y no es positiva para la columna es estar en retroversión, y es como normalmente nos sentamos, que dejamos suelta la musculatura, esto relaja y suelta completamente todo el piso pélvico. ¿Cuál es la posición correcta en neutro, que es esta? Ni en anteversión porque se arquea demasiado la columna, sino en neutro. Una vez que estamos en neutro, ¿vale? Y la columna está erguida, estamos en una posición erguida, entonces procedemos a hacer las contracciones de Kegel. Inhalamos profundo, empujando las costillas y vamos a exhalar lentamente haciendo la elevación del piso pélvico, contrayendo esfínteres mientras exhalas. Muy bien, soltamos lentamente y ahí estamos inhalando, ¿vale? Estás soltando, soltando. Vamos a hacerlo continuamente. Es como si, imagínense como si tuvieran ganas de orinar y no lo pudieran hacer, ¿vale? Como si tuvieran la urgencia de ir al baño y no lo pudieran hacer. Entonces, ¿qué hace el suelo pélvico? Cerrar. Cerrar los esfínteres, apretarlos. Esa es la imagen que vamos a tener. En el momento de la inhalación no vamos a producir contracciones, ¿vale? De los abdominales ni de los glúteos. Vamos a hacerlo de una manera muy tranquila, ¿vale? Inhala profundo, expandiendo costillas y vamos y empezamos a exhalar lentamente, las costillas se van cerrando, vamos elevando, 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 elevando y soltamos muy lentamente.
De 1 a 10, ¿cuánto alcanzas a sentir la contracción del piso pélvico? Digamos que son 10 pisos, ¿qué tanto alcanzas a elevar tu piso? Yo siento que como en 7 u 8 más o menos. ¿Y tú, Laura? Yo un 6. Ah, ok, perfecto. Esto se puede mejorar, ¿sí? A medida que seguimos el entrenamiento, inicialmente una mujer puede decir, no, llego hasta un 2, pero a medida que vamos avanzando, lo podemos ir mejorando. Y lo ¿Vale? importante es que ustedes en casa lo puedan realizar y recuerden, es por su salud, es beneficio para usted, para su cuerpo, mujeres y hombres. Emily, muchas gracias por haber estado con mucho gusto. nosotros. Muchas gracias a ustedes.